Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Quiero que lo tenga ahí. Es una realidad saber que estamos en tiempos proféticos y tiempos finales. Yo no sé si usted lo percibe, pero estamos en tiempos proféticos claramente dentro del mundo. Sabemos nosotros que la palabra profética se está cumpliendo y que cada día que pasa sabemos nosotros que se pone mucho mejor. Por lo tanto, se avecina una guerra final. Nosotros sabemos claramente que va a haber una guerra no solamente física en la gran tribulación, sino también va a haber una guerra que ya está, solo que en el ámbito espiritual se está moviendo. También se avecina un avivamiento final sin precedente antes del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la gloria postrera es mayor que la primera. A ver si guardan silencio, por favor, allá. La gloria postrera es mayor que la primera. Y sabemos nosotros que a medida que nosotros nos acercamos al encuentro con el Señor se va a empezar a manifestar en medio de cada uno de nosotros, para que de esa manera provoquemos un avivamiento primero personal. Primero personal, que es lo que el Señor desea. Pero sabemos nosotros que viene una revolución maravillosa de hombres apasionados y consagrados que van a provocar ese tipo de avivamiento. Eso sí, para entrar por la puerta de ese avivamiento, tenemos que renovar el aceite de la unción que el Señor depositó cuando Él nos llamó. Porque cuando Él llama a alguien, deposita una unción especial, por la cual Él se va a mover en ese vaso, por el cual Él se va a manifestar en ese vaso. Las unciones son distintas las unas a los otros, pero todas las unciones nos necesitamos trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Porque esa es la bendición de tener un Dios que tiene variedad. Por eso aquí vemos ministros tremendos, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, con diferente unción. Pero que cada una de esa unción tiene algo especial, que por esa razón Dios lo llamó para que se complementara en el cuerpo. Incluso cuando el Señor salva a alguien, como nos salvó a nosotros también, nos pone una unción, que esa unción es la que debemos de tener permanentemente en nosotros para que no nos bajoneemos. Mire, en 1 de Juan dice así la palabra del Señor, para ir entrando en detalles. 1 de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Bueno, algunos no sé si lo saben, pero aquí dice claramente: pero ustedes, dice la aramea, me gusta como dice la versión de la aramea, porque dice así: pero ustedes han sido ungidos, oiga, por el Santo y pueden discernir entre todos los hombres. Oiga, qué maravilla. Versículo 27. En la aramea se lo voy a leer también porque es mejor, es más entendible a lo que le quiero transmitir. Dice: y también si la unción que recibiste de Él permanece en ustedes, oiga, no necesitan de que nadie los enseñe, sino que como la unción es de Dios, les enseña sobre todas las cosas, y es verdadera y no hay en ella ninguna falsedad. Como les he enseñado, dice Juan, permanezcan en Él. Como les he enseñado, permanezcan en Él. Si usted nota, esto quiere decir que la unción del Espíritu Santo nos va a dar la habilidad de discernir lo que es falso, si permanece en nosotros. Porque el punto es que permanezca en nosotros. Si permanece en nosotros, no nos arrastrará el error. Porque hoy más que nunca sabemos nosotros que la operación del error está funcionando en gran manera en el mundo. Y la apostasía, como dice la palabra, también se está multiplicando en gran manera.
Pero si tenemos la unción permanente en nosotros, va a ser difícil que te arrastre al error. Por eso es que a la iglesia se le debe de ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Y ministrarle a la iglesia que permanezca lleno del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes. El bautismo con el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en lenguas. El permanecer lleno con el Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo es permanecer avivado. Y cuando la iglesia está avivada, puede discernir entre lo verdadero y entre lo falso. Me explico, como la iglesia de Éfeso, que sabía discernir quiénes eran apóstoles verdaderos y quiénes eran falsos. Quiere decir que era una iglesia que tenía un conocimiento de parte de Dios. Entonces, aquí no está diciendo que ya no hay que aprender, como muchos de no, a mí la unción misma me enseña, no. Sino que lo que está hablando es especialmente de permanecer en ese aceite. Entonces, para discernir la puerta por donde debemos de entrar al verdadero avivamiento, debemos de estar renovando el aceite de esa unción. Porque si nosotros no lo renovamos ese aceite, nos volvemos religiosos. Va a ser tedioso servir al Señor. Va a ser tedioso ministrar. Va a ser tedioso, hermano querido, y te va a hacer una carga el ministerio en vez de ser una bendición. Como a muchos es una carga, porque usted sabe que los problemas dentro de la iglesia es tremendo. Aquellos que hemos tenido iglesias por todos lados, sabemos, hermano, que es impresionante la carga que lleva uno, pues aparte tiene que estar orando todos los días, intercediendo por las almas, intercediendo por los que están bajo tu cobertura, por cada uno de ellos. Imagínense usted, es una carga tremenda. Pero si nosotros logramos descansar y renovar el aceite, esa unción que está ahí, entonces Dios, hermano, nos va a dar la fortaleza y el gozo vendrá. Y el gozo del Señor mi fortaleza es, decía Pablo. En otras palabras, debemos de estar cambiando y rectificando el aceite para que no se pudra o para que no se evapore. ¿Por qué le digo esto? Porque el aceite es figura de la unción del Espíritu Santo. El aceite es figura de la presencia de Dios. El aceite es figura de la fuerza espiritual de Dios. El aceite es figura del empuje espiritual de Dios, de la renovación espiritual, de arder espiritualmente y de andar en luz constantemente. Mire todo lo que simboliza el aceite. Por eso es que allá en Levíticos nos enseña eso cuando dice así la palabra, y vamos a sacar una enseñanza de ahí, porque dice así. Ahí en Levítico 24 del 1 al 4, y después vemos qué es lo que hay adentro. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. ¿Oyó? Fuera del velo del testimonio en la tienda de reunión. Aarón, dice, las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Note usted eso. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente delante del Señor. Note la palabra ahí. Tiene que haber una continuidad. Nosotros no podemos quedarnos con aceite viejo, porque esto nos deja ver que el aceite del candelabro que estaba en el tabernáculo debía de supervisarse constantemente. O sea que constantemente tenemos que escudriñarnos. ¿Para qué? Para que las 7 luces, las 7 unciones estén bien encendidas en la vida de nosotros. Porque el deleite especialmente va a ser eso. ¿Por qué muchos de nosotros nos hemos mantenido, hermanos, más de 30 años en el evangelio desde nuestra mocedad? ¿Por qué ha sido? Porque el aceite ha estado cambiándose frecuentemente. Y en los momentos difíciles, duros de la vida, te has renovado y has vuelto a levantarte.
Incluso cuando ha sido derribado, porque incluso el mismo Pablo dice que él fue derribado pero no destruido. Quiere decir que si él no se renovaba, entonces podía, hermano, quedarse en el anonimato. Entonces esto es muy importante, que debemos de supervisar constantemente. Lo impresionante es que el candelabro es tipo de nosotros. Es tipo de la iglesia, que tiene que estar alumbrando continuamente. ¿Oyó? Continuamente. Eso sí, para que pase eso, tenemos que estar renovando el aceite periódicamente. Y más como ministros, porque Apocalipsis capítulo 1 habla exclusivamente del candelabro y habla que tipifica la iglesia. Porque dice así, se lo leo rápidamente. Dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Oyó eso usted? Notó, los candelabros son la iglesia de Cristo, que en su totalidad es 7. Es decir, ahí le está hablando exclusivamente, hermano, a la iglesia. Y llama la atención porque cuando a Juan le revelan el Apocalipsis, le dice que vaya dirigido a los 7 ángeles de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es como diciéndole al ministro: ángel, asómbrese. Pero así dice la Biblia. Parece que cada ministro es un ángel que tiene que estar renovando. Esto es lo que es un ángel caído, ¿va? Lo tremendo es que el sacerdote tenía la responsabilidad de cambiar el aceite y de tener cuidado. Y esto es muy importante, hermano. Y de tener cuidado de los pequeños carboncitos que se quedaban en los tubos donde fluía el aceite. Y eso nos marca una enseñanza tremenda para nuestra vida. Que tenemos que estar supervisando en nuestra vida aquellas pequeñas cosas que pueden hacer que la unción no fluya como debe de fluir en la vida del ministro. Quiere decir que el cuidado que debe de tener el sacerdote de estar continuamente limpiando esos tubitos por donde pasa la unción. Ahora mire, si no lo hacía, la lámpara no encendía a plenitud. Por eso es que a veces no encendemos a plenitud, porque nuestra lámpara no ha sido verificada. Esos pequeños carboncitos que están ahí no han sido limpiados. Entonces esto nos enseña espiritualmente que si no nos limpiamos, si no nos arrepentimos de tanto en tanto, nos vamos a apagar. No vamos a arder en la unción del Espíritu Santo. Usted sabe que yo les hablaba un momento a otro grupo, que de tanto en tanto tenemos que verificar, es decir, arrepentirnos. Hacerse cristiano es una sola vez, pero uno puede convertirse a Dios todos los días si quiere. Por eso dice Joel capítulo 2, ¿verdad? Ahí habla y dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Le habla a los suyos, a los hijos. Hacerse cristiano es una sola vez, pero convertirse, uno tiene que ir convirtiéndose como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento en aumento y se va perfeccionando cada día. Y a veces es necesario hacer un acto de ese tipo. Por eso, hermanos, si su lámpara, su vida no arde, es decir, no tiene fuerza espiritual, es bueno revisar, es bueno examinarse uno personalmente, hacerse una autoministración y decir: Dios mío, bueno, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi ministerio? ¿Cómo estoy funcionando? ¿En qué medida estoy? ¿Por qué le digo esto? Porque puede haber pecados o pedacitos de carbón, o sea, pecados de amargura, pecados de resentimiento, falta de perdón, celos, envidias. Todo eso sucede. Y más cuando las ovejas lo han dañado. Mire, se lo aseguro que aquí vemos muchos pastores
¿Y cuántos nos han traicionado? ¿A cuántos nos han traicionado? Ya ves, entonces no estoy... ¿Cuántos no le han hecho pasar dolor de cabeza a uno? Un montón. Bueno, aquellos que tenemos tantos años de estar metidos en esto, hermano, cuántos raros, endemoniados, hermano, cuántos hasta lo han estafado a uno. A mí, olvídese. Pero así como usted lo oye. Y dan ganas de agarrarlo del buche, hermano. O no. Uno le dice, Señor, dame 5 minutos en la carne que le parto la cabeza a este tipo. ¿Sí me explico? Entonces hay momentos que el enemigo trabaja de esa manera y le quiere meter a uno un cierto resentimiento porque te quiere desequilibrar. Y si uno no revisa su aceite o esos tubitos donde pasa el aceite, eso puede estar estancando cierto mover del Espíritu Santo, o no puedes estar viendo claramente lo que Dios quiere mostrarte en la revelación, porque está en oscuro. Entonces no puedes percibir a veces porque hay pedacitos de carbón que están estropeando el aceite de la unción. Mire, el aceite es clave porque representa la unción permanente en nosotros para permanecer avivados. Yo creo que solo de esa manera se puede vivir en el evangelio avivadamente. Solo de esa manera, si mantienes permanentemente tu aceite cuidándolo. Lo impresionante es que el aceite tiene sus particularidades y características. Por ejemplo, el aceite se evapora y si no es reemplazado regularmente, finalmente, hermano, se vuelve como rancio, desaparece. Claro, solamente queda evidencia de que hubo aceite. Como hoy, más que nunca en esta recta final, que a nosotros nos toca administrar, a algunos que están acá, viajamos por el mundo y hermano, nos toca ministrar especialmente pastores, líderes, apóstoles, profetas, que han pasado momentos duros y difíciles, algunos están derribados. Y nosotros como ministros del Señor y como hombres de Dios tenemos que levantarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que fortalecerlos. Tenemos, hermano, la bendición de que Dios nos ha dado, de darnos un don, de darnos una unción para hacer ese tipo de trabajo. Para poder de esa manera, aquellos que solamente les ha quedado evidencia de aceite, porque tienen evidencia de aceite, porque son de Dios. En otras palabras espirituales, el Hijo de Dios se queda con un espíritu contristado. A estos son los que el Señor les llama en Apocalipsis, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Es decir, tienen evidencia. Solo quedó la evidencia de que el aceite de Dios estuvo allí. Pero que son hijos de Dios que al pegarles un levantón, hermano, vuelven a renovar su aceite y Dios vuelve a glorificarse poderosamente y a usarlos en el don en el cual Dios les ha llamado. ¿Me entiende? Porque el hecho que estén allí no significa que no hay una restitución. La carta, yo les hablaba en un momento a los ministros también, la carta de la restitución, que es una de las últimas cartas que yo vi en la Biblia, que veo en la Biblia, mejor dicho, de cómo Dios va a trabajar en aquellos que están, hermano, fuera. Porque las organizaciones, porque las tradiciones los han desechado. Pero Dios no te ha desechado como no ha desechado a su pueblo, dice la Biblia. Amén. Bueno, denle otro aplauso. Lo bueno es que el Señor nos está hablando. Nos está hablando porque estamos a la puerta de un gran avivamiento para la iglesia. Créalo. Para la iglesia novia. Y Él quiere que permitamos al Espíritu Santo fluir con un aceite nuevo en nosotros. Porque yo creo que este año tenemos que enfrentarlo con un aceite nuevo. Que nos podamos renovar en este mes. Este mes no va a terminar, y se lo digo proféticamente. Porque el 1 de diciembre me dijo el Señor, solté una palabra profética para la iglesia y para mi vida. Y dije que no va a terminar este año
sin que Dios no te sorprenda con algo grande y maravilloso que tú ni te vas a imaginar. Con aquello que quieres, con aquello que deseas, con aquello que sueñas. A mí me sorprendió en este viaje, pero tremendamente, hermano. Fuera de lo normal. Yo me quedé asombrado y mi esposa me dijo, ¿te acordás de la palabra profética que hablaste? Sí, le dije, cabal. Y yo creo firmemente, y se lo digo con la autoridad del Espíritu, firmemente que Dios se va a glorificar con aquellos que crean verdaderamente a que Dios los va a sorprender. Y si te sorprende con algo pequeño, es porque el 2019 vendrá con todo para la gloria y la honra del Señor. Amén, aleluya. Denle un aplauso, hermano. Alégrese. Claro, claro que Dios te va a sorprender y ya te está sorprendiendo. ¿Me explico? Esto es tremendo. Lo más impresionante es que el Señor nos está haciendo un llamado fuerte a todos sus hijos para que despertemos y renovemos su aceite en nosotros. Porque esa renovación es la que te va a permitir la fuerza espiritual. Tienes que entrar con otra renovación. Si tienes que levantar una copa, un vaso de agua, lo que sea, el 31 de diciembre, levántalo y dile: Señor, este año va a ser profético para mi vida, porque tú has hablado y yo he creído esa palabra para que esa palabra se haga vida en mí. Aleluya. ¿Por qué Dios va a moverse y está llamando a que sus hijos despertemos y renovemos el aceite? El Señor me hablaba y me decía esto. ¿Por qué le digo esto? Porque en Joel capítulo 1 dice proféticamente, y eso lo podemos ver nosotros, dice el versículo 10. Joel, o solo escúcheme, Joel 1:10. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano, escuche bien, está arruinado. El mosto se seca y el aceite virgen se pierde. ¿Oyó eso? Tres cosas, mire. El grano está arruinado. Esto quiere decir espiritualmente que la palabra no tiene peso. La palabra no tiene revelación. Y necesitamos que la palabra de Dios pese en la sociedad, pese en la iglesia, pese en las familias, pese en aquellos que estamos ministrando. Y la palabra revelada es la que hace que el Hijo sea revolucionado, sea levantado, sea llevado a otra dimensión. Porque eso es lo que se necesita. Y sabemos nosotros claramente que en este tiempo, hermano, y también la palabra lo dice proféticamente, que vendrá un tiempo en que la gente no tendrá hambre de pan, sino de oír la palabra del Señor. Quiere decir exclusivamente que el grano está arruinado. Y aquellos que hemos sido llamados a la palabra revelada con un ministerio apostólico, profético, o de maestría, o evangelístico, pastoral, hemos sido llamados exclusivamente a renovar el aceite para que el grano que tú tienes no se arruine. ¿Me explico? No se arruine. Aquí dice, mire, el grano está arruinado. Y usted sabe que Joel está profetizando para el futuro. Y número 2 dice: el mosto se seca. Esto quiere decir que el gozo del Espíritu Santo en medio de las congregaciones se ha perdido. ¿Por qué? Porque los que dirigen no tienen vino nuevo. Quiere decir que los que van a dirigir la alabanza, los que van a dirigir un culto, tienen que tener vino nuevo, porque cuando tienen vino nuevo, el gozo rebosa. Y si el gozo rebosa, entonces la fortaleza de la iglesia será fuerte. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, si yo provoco gozo en la vida de las personas, significa que va a salir con fuerza para pelear y luchar las batallas de la vida. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Pero impacta el último pedacito que dice: y el aceite virgen se pierde. Wow. Note este detalle. ¿Por qué? Porque hay huecos en la vasija.
Mire, y cuando hay huecos en la vasija, no importa si es muy pequeño el hueco, el aceite encontrará la forma de salir de ahí. Es increíble, pero el aceite encuentra la forma de salir. Si hay un pequeño hueco, si hay una pequeña ruptura, entonces una pequeña fuga, como cuando dice la Biblia que las pequeñas zorras se echan a perder las grandes viñas, una pequeña cosita nos puede hacer perder la enorme bendición que nos corresponde, porque Cristo Jesús, hermano querido, la ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces una pequeña fuga como el resentimiento, la envidia, la ira, el enojo, puede ser que te esté echando a perder el aceite que te hace brillar, el aceite que te hace vibrar en el púlpito, el aceite que te hace vibrar cuando aconsejas, el aceite que te hace vibrar cuando estudias la palabra. Porque nosotros como ministros somos gente que estamos con nuestros ojos pegados a la palabra, pero si nuestro aceite no está funcionando, no vas a tener el deleite de pasar horas sentado a la par del Señor. ¿Por qué? Porque hay una rotura, porque algo está pasando, porque algo no te hace sentirte tranquilo. Y eso es tremendo para un ministro, porque un ministro jamás podrá estudiar adecuadamente la palabra si tiene una ruptura ahí, y no va a poder, hermano, desarrollarse, mucho menos la visión no va a ser tan clara. Por eso, hermano, el llamado es a renovar el viejo hombre por el nuevo. ¿Por qué? Porque este es el que renueva el aceite. Recuerde que el viejo hombre no está ahí y lo tendremos para toda la vida hasta que muera, porque así lo establece la Biblia. Porque tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre, pero el que se renueva y el que debemos de renovar con el aceite nuevo es a ese nuevo hombre que nos pusieron. Por eso dice Colosenses, y se lo voy a demostrar, Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre, oiga, con sus malos hábitos. ¿Oyó eso? Y os habéis vestido del nuevo hombre, escuche esto, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Oyó eso? Qué tremendo estos dos versículos. Se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Notó eso usted? Se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Por eso a mí me llamó la atención. Y esto va para aquellos que ya han dejado de aprender. ¿Sabe que yo me encontré con unos ministros que para ellos ya no hay que aprender más? Y eso sí es grave. Cuando alguien dice que ya no hay que aprender más, es muy grave, hermano. Porque ser discípulo, la Biblia dice bien claro que el discípulo es aquel que nunca deja de aprender. Es el rema. Y es verdad. Nosotros somos discípulos y jamás vamos a dejar de aprender. Y a mí el Señor me soltaba un versículo porque dice que a la virtud añadile conocimiento. ¿Oyó eso? Quiere decir que hay gente muy virtuosa, que tiene virtudes tremendas. Y uno los mira, gente buena, extraordinaria, tremenda. Pero usted lo mira derrotado, destruido, porque no ha renovado su aceite. No ha permitido que a su virtud se le añada conocimiento. Y la Biblia es clara cuando dice: por falta de conocimiento mi pueblo, mis hijos son destruidos. Note que no es por falta de conocimiento, no por el diablo. ¿Oyó eso usted? No te le echamos la culpa al diablo, pero no es por el diablo, es por la falta de conocimiento. Entonces hay gente que se quiere quedar ignorante en vez de seguir evolucionando y creciendo. Porque si le tenemos que añadir a nuestra virtud conocimiento, quiere decir que eso me permite decir que uno debe de evolucionar. Aparte, la palabra es más clara, mejor dicho, porque dice que nosotros debemos de crecer, ir como la aurora, de aumento en aumento en aumento. Yo no creo que usted sea igual que el año pasado,
Porque si sigue igual, quiere decir que su aceite no está renovado. Si sigue igual, su aceite no está renovado. Yo quiero que este año sea distinto para mi vida. Y hermano, y para mi señora o para mi mujer, que sea distinto. Yo no quiero vivir este año, hermano, con las mismas peleas de siempre. Ya le dije, mira, le digo, mira, hay que hacer un cambio. Decisiones es decir, no, vamos a procurar ser más feliz que este año. Aleluya, amén. ¿O no? Yo no me conformo a vivir así, hermano. Yo quiero, entre más viejo me hago, quiero disfrutar mejor la vida. Porque hay gente que entre más vieja se hace, ay, Dios, más aburrido es, hermano. Cuando hay dicho que dice, hay jóvenes de 80 años y hay viejos de 18 años. ¿Has visto esos jóvenes, hermano? De 22 años se creen viejos. De no, ya estoy viejo, usted. ¿Qué viejo? Yo con 40 años le decía a un joven que decía, no, ya estoy viejo para correr. Y yo corría toda la cancha. Y le digo, vos, 22 años. No puedes ni correr la cancha. No, dice, yo ya pasé de edad. ¿Cómo que pasé de edad? ¿Me explico? Entonces yo creo firmemente que a la virtud hay que añadirle conocimiento. Investiga. Es muy importante. Ahora, otra cualidad del aceite es que cuando está fresco tiene un olor rico y delicioso. Pero cuando se vuelve rancio y podrido es repugnante. ¿Oyó eso? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver y tener cuidado de no ser repugnantes. Por eso, hermano, el llamado para hoy es caminar y luchar con una unción fresca, con aceite nuevo. ¿Para qué? Para que Dios nos use y tengamos victoria permanente. Y que nos convirtamos en gente más que vencedora. No solo vencedora, sino más que vencedora. Porque ser más que vencedor significa que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tristezas, a pesar de las pérdidas, a pesar de lo alto, de lo bajo, a pesar de esto y de lo otro, como decía Pablo, soy más que vencedor. Es decir, sigo adelante peleando la buena batalla de la fe. No me echo para atrás nunca. ¿Por qué? Porque eso es ser más que vencedor. Es a pesar de todo, sigo en la misma batalla. ¿Me explico? O sea, ser más que vencedor no significa que todo te va bien. No. Ser más que vencedor significa que a pesar de todas las luchas y las tristezas y las pruebas y la necesidad que tienes, sigues adelante creyendo que Dios se ha de glorificar en tu ministerio poderosamente. Amén. Claro que sí, hermano, aquí lo dice claramente la Biblia. Entonces debemos de entender ese llamado maravilloso de usar aceite nuevo. Y lo grande es que la unción fresca te convierte, a mí me impacta esto, le tengo que leer. La unción fresca te convierte en otro hombre, diferente, porque tu carácter y tu actitud espiritual cambia, como el comienzo de Saúl. Es impresionante cuando tú lee y estudia ese capítulo de Primera de Samuel 10, todo, y usted va a encontrar ahí, ahora le voy a leer un versículo nada más, pero hay una versión que lo dice bien claramente, que le cambió el corazón por otro corazón. Note que le cambiaron el corazón y él volvió otra vuelta a no revisar su aceite y murió. Hoy quizás no va a morir la gente físicamente, pero espiritualmente puede estar muerto. Puede tener el nombre de que vive, pero está muerto. Veamos esa experiencia para entender lo que le quiero transmitir ahí. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Le está hablando Samuel a Saúl, repito. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Tu corazón será cambiado. ¿Oyó eso usted? Aquí Saúl, escuche, fue ungido con aceite nuevo y fue cambiado a tal punto que, hermano, a tal punto que se le fue derramada una unción profética. Ponga atención a esto, por favor. Cuando se te renueva el aceite y cuando tienes renovándote el aceite, la unción profética viene sobre tu vida.
¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice el verso 10, versículo 10. Cuando llegaron allá a la colina, aquí un grupo de profetas salió a su encuentro. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. ¿Oyó eso? El aceite nuevo activa la unción profética en nosotros. Activa la unción profética en nosotros, porque en este último tiempo se va a necesitar de esa unción, porque viene una revolución apostólica y profética que va, hermano, a hacer un impacto sobre la tierra. Lo impresionante y lo triste fue que Saúl empezó a perder comunión y su unción, el aceite nuevo, se empezó a evaporar. El gran error que cometió él es porque tuvo envidia. Cuando podía haber exaltado, hermano, aquel paladín, aquel muchacho como David, porque ese era fiel. Si un tipo era fiel y sabía y conocía realmente la fidelidad, era David. Era un hombre fiel porque él sí le servía fielmente en su reinado. Y si él hubiera, hermano, aprovechado la virtud de aquel joven, la virtud de aquel guerrero, porque aparte de ser cantante, que era salmista, era un guerrero de Dios. Que cuando, hermano, le caía la unción, porque él mantenía la unción en medio de la alabanza y la adoración que le brindaba a Dios, porque ese es otro kit que uno debe de entender, que allí, hermano querido, Dios se glorifica si nos mantenemos adorando a Dios con un aceite nuevo. Si este hombre hubiera entendido a este paladín, entonces su reinado hubiera sido fuerte. Lo lamentable es que Saúl fue a la guerra con aceite viejo, con unción vieja, y por eso murió. Si él hubiera ido con unción nueva, si él hubiera, hermano, botado aquella envidia, porque tenía envidia de David, una envidia terrible, hermano. Recuerde, nunca las experiencias del pasado tendrán mejor unción fresca que la que Dios ha preparado para la guerra del final. Aleluya. Nunca. Aquellas fueron buenas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tremendas experiencias espectaculares? Pero la Biblia dice, hermano, que hay una gloria que se avecina, que va a ser mejor que la que tenemos. Entonces quiere decir que entre más crecemos, entre más maduramos, vamos a recibir mejor y más limpia la revelación de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que si el aceite no se verifica, que si el aceite no se recambia, entonces, hermano, podemos perder la bendición como la perdió Saúl. Saúl, hermano, nunca, mire, recuerde, las experiencias viejas del pasado quedarán ahí, es bueno recordarlas. Pero no podemos quedarnos. Lo más tremendo es que la última generación, escuche esto, se enfrentará a una guerra espiritual sin precedente. Ya estamos en guerra, porque la Biblia dice que la ciencia aumentará. Y ahora esa palabra profética está bien cumplida. Y si la Biblia dice que en estas generaciones, o esta última generación, que puede ser, la ciencia iba a aumentar, quiere decir que el cristiano que iba a nacer ahí, el ministro que iba a estar ahí, iba a tener que tener conocimiento de la sabiduría de Dios, porque tenía que pelear. ¿Cuál es la pelea más tremenda que tenemos nosotros? Conocimiento contra conocimiento. Conocimiento, luz falsa con luz verdadera. ¿Cuánto engaño hay ahora, hermano? Pero enorme engaño. Y el engaño, ¿por qué viene? Por la ignorancia. ¿Cuántas iglesias no están llenas en gran manera con engaño? Ofreciéndoles, hermano, brebajes y cosas raras. Y la gente va como el mulo y el caballo, sin entendimiento. Sin entendimiento es porque no tiene conocimiento. ¿Me entiende? Va así y como el caballo fogoso hacia adelante, ¿no? Pero sin pensar. Y la mula, hermano, es la que es indisciplinada.
Pero es tremendo esto que le estoy diciendo, porque si nosotros no atendemos a la voz de este último tiempo, porque el Señor quiere que nos demos cuenta que hay una guerra que se va a desatar, hermano, en este final de los tiempos. Y lo más tremendo es que la última generación se enfrentará a esa guerra. Por eso, hermano, asombra el último hallazgo que encontraron en Israel hace algunos años. Se encontró un hallazgo tremendo, unos escritos. Porque esos escritos decían, que lo que me impactó más que todo en esos escritos es que decía: hijos de luz pelearán contra hijos de las tinieblas. ¿Oyó eso? Y hoy sí hay hijos de las tinieblas, hermano, que tienen un conocimiento, que si tú no tienes conocimiento para confrontarte con ellos, te dejan dudando. Dice: ¿será que soy salvo? Dice la gente. ¿Será que Dios existe? ¿Será que? Y empieza la gente a dudar, hermano. Incluso ministros que yo conozco, al menos uno que estuvo bajo mi cobertura, tremendo, salía por la televisión, y hermano, tenía programas impresionantes. Ahora está practicando el judaísmo, fíjese, volviendo como los de Gálatas atrás. Ya ni cree ni siquiera que hay apóstoles. Renunció a su propio apostolado. Y es uno de esos que no le quiero decir el nombre para no darle publicidad. Pero me quedé helado la última vez que nos reunimos, que los fui a ministrar. Porque dejó que su vasija se rompiera. Entonces se quedó sin aceite, y como no lo renovó, vino un espíritu cósmico, ¿verdad?, del enemigo. Y por eso le dice el Señor: oh Gálatas estúpidos, ¿quién os hipnotizó? Dice la versión. ¿Quién os cautivó? Otra dice: ¿quién os embrujó? Oiga eso, qué tremendo. Quiere decir que hay gente que puede caer en una cosa tremenda. Y a mí me asombró este varón con un conocimiento impresionante, hermano. De verdad, cuando yo vine, es enloquecía, hermano, estudiando la Biblia. Y es tremendo, y el Señor lo bendijo en gran manera. Eso sí, esta lucha, mire, no se puede pelear con aceite viejo, porque si no, morirás como Saúl en su última batalla. Por eso es que tenemos que tener cuidado en este último tiempo nosotros, porque no podemos estar peleando con aceite viejo. Tenemos que estarlo renovando. Por eso David dijo, y me impacta lo que dijo de su cobertura este David. En su momento, ¿verdad?, lo fue. Segunda de Samuel, capítulo 1, mire el versículo 21. Qué tremendo este versículo. 2 versículos que lo voy a dar y termino. Dice: oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campo de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, oiga, no ungido con aceite. ¿Oyó eso? O sea, que Saúl fue a pelear con aceite viejo, porque no ungió. No, hermano, note, esta fue la consecuencia por no renovar su aceite. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. Él perdió la comunión con Dios. Ahí dice claramente, si usted lo ve por el Espíritu, que dice, hermano, que mire, no fue ungido con aceite. Mire, Saúl y Jonatán se confiaron. ¿Por qué? Porque cuando tenían aceite nuevo, y esto impacta, a mí me impacta. Yo cuando leo primera y segunda de Samuel, no hay cosa más bella que leer esos 2 libros, porque te levanta la fe en una dimensión mayor, porque ves ahí a los valientes de David, ves a los guerreros, ves ahí las batallas y las luchas y las pruebas ganadas por el pueblo de Dios y por David exclusivamente. Pero note usted, hermano, Saúl y Jonatán se confiaron porque cuando tenían aceite nuevo, la Biblia dice, eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Oiga eso, por favor.
Qué tremendo es perder la fuerza. Qué tremendo es perder la unción. Qué tremendo es desenfocarte de la verdad. Qué tremendo es desenfocarte de aquello que Dios te ha llamado, de aquella responsabilidad que tienes delante de la presencia de Dios del cielo. Porque cada uno de los que estamos acá, que hemos sido llamados a un ministerio, tenemos una responsabilidad bien seria que debemos de llevarla a cabo. Pero no importa lo que pase, como Pablo decía, pobre de mí si no predico el evangelio. Dice una versión, no se me dijo que lo hiciera, se me ordenó hacerlo. Quiere decir que tú tienes una orden de hacerlo. Por lo tanto, tienes la orden de renovarte tu aceite para que este año que venga sea un año diferente, distinto, en donde Dios se mueva de una manera poderosa. Yo quiero ese aceite nuevo, aleluya. Yo quiero ese aceite nuevo, amén. Pero mire, se lo voy a leer. Se lo voy a leer, versículo 23 de ese mismo capítulo 2 capítulo 2 de segunda de Samuel, versículo 23. Oiga como dice, a mí me emociona esto. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida. Oiga eso, hermano. En su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Wow, qué tremendo, hermano. ¿Cuántos ministros hoy en día están tirados en la calle, que eran como las águilas, que eran como leones, porque no hubo alguien que les dio la mano, no hubo alguien que los levantó, no hubo alguien como David que agarró a los 400 hombres que estaban desechados y se convirtieron en los mejores guerreros hasta el día de hoy, que quedaron escritos aquí en la palabra? ¿Por qué? Porque estuvieron con aceite nuevo. Entonces el llamado de Dios es que limpiemos los tubos de nuestro candelabro, la conciencia, por donde fluye el aceite del Espíritu Santo. Recuerde que el Señor, por su Espíritu Santo, se mueve más en la conciencia, que es la que te dice a ti, ¿verdad?, cuándo debes de parar, cuándo debes de seguir, cuándo debes de pensar. Y ahí es donde trabaja más el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde debemos de tener cuidados. ¿Por qué le digo esto? Porque el último gran avivamiento, y esta es otra cosa, tómela. El último gran avivamiento, Dios va a derramar un aceite fresco. ¿Sabe para qué? Para que podamos discernir los tiempos. Para que puedas discernir los tiempos, Dios tiene preparado un aceite especial. Y que la Biblia lo dice bien claramente, porque dice así, Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18. Mire, dice, y sucederá. Póngale atención a esa palabra. Y sucederá, quiere decir que no lo va a parar nadie, ni diablo. Y sucederá. Quiere decir que usted y yo debemos de prepararlos, porque va a suceder. Y cuando la palabra dice que va a suceder, es porque va a suceder. Porque todas las cosas pasarán, pero mi palabra dice, no pasará. Va a suceder. Ahí dice, mire, repito, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún, y aún sobre mi sierva y sobre mis siervos, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Quiere decir que viene una revolución profética. Va a suceder a cada uno de aquellos que renueva el aceite. Y sucederá, dice, no el hombre, dice Dios. Quiere decir que eso se va a necesitar. Aquí se va a cumplir lo que dijo David, ¿no?, en el Salmo 23. Y después volvemos acá porque me interesa que usted vea este versículo. Salmo 23:5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Oyó?
Mi copa está rebosando. Quiere decir, porque cuando dice que Él va a derramar, significa que se va a salir de. Eso significa. O sea, vas a ser ungido poderosamente. Y cuando se derrame, y cuando Dios está derramando, está diciendo: estoy contento con el ministerio que estás ejerciendo. Es como la costumbre de los reyes cuando llegaba alguien a visitarlo en el pasado. Tenían la botella de vino ahí y llegaba el que era invitado y el rey daba la orden al maestresala. Y el maestresala iba, y si el rey le decía que parara, quiere decir que ese no era bienvenido, tan bienvenido a su casa. Pero cuando el rey daba la orden y el maestresala se le quedaba viendo y derramaba el vino, y el vino empezaba a salirse del vaso en toda la mesa y le ensuciaba toda la mesa de vino, decía: tú eres bienvenido. Y así Dios va a derramar su copa, dice la Biblia: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiere decir, estoy contento porque estás trabajando, porque estás hablando, porque estás diciendo la verdad. Estoy alegre porque tú me estás representando como debes de representarme. Aleluya. ¿Me explico? Él va a derramar. Ahora la pregunta: ¿cómo está su copa? ¿La está limpiando? Porque los que estemos limpiando la copa son los que vamos a recibir eso. Por eso es que el que se está limpiando hoy de esos pequeños carboncitos que están trabados son los que van a ser restaurados. Sí. Porque ninguno de nosotros está tan limpio, ¿verdad? Entonces quiere decir que mientras estamos en el camino, tenemos que estar revisando nuestro aceite y caminar, porque lo que a Dios le agrada es que tú te quieras limpiar. Ahí está el punto. Porque si no, dice la Biblia que Zacarías profetiza, dice que vendrá el Señor con jabón de lavandero y te limpiará en la gran tribulación, porque no te quisiste dar ahora, pero como hoy nos queremos dar, entonces hoy el Señor se va a glorificar. ¿Por qué le digo esto? Porque viene el tiempo de un derramamiento de unción profética, vino y aceite como nunca antes. Y aquí dice: y sucederá. Y sucederá, oiga, a toda la familia. A toda la familia, porque va a ser por familia. Y sucederá que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes, los que estén contigo, soñarán sueños. Gente de visión. No, perdón. Tendrán visiones. Y los ancianos, dice, soñarán sueños. Quiere decir que si tú no te has ido de esta tierra, tienes 80, 90 años, Dios te va a usar con sueños. ¿Para qué? Para sostener. Porque los ancianos son buenos cuando... Por eso es que en el Antiguo Testamento se ponía un buey viejo y un buey joven. Porque el buey joven es el que iba haciendo el surco, iba para adelante allí en la tierra. Y el buey viejo llevaba el círculo bien, hermano. Lo sostenía, el joven iba hacia adelante. Se necesitan viejos con unción de aceite para que estén a la par de nosotros, para que nos detengan y decir: cuidado, porque cuando eras joven ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá e irá donde tú no quieras ir, que es el Espíritu Santo que te va a llevar al verdadero camino que debes de enfrentar en la vida. ¿Me explico? Esto es tremendo. Entonces estamos en el tiempo de unirnos con gente que tenga aceite nuevo, como los 400 hombres de David que le decía que estaban derrotados, pero se juntaron con David y se juntaron con gente. Por eso debemos de juntarnos con gente de reino como usted, para que nos fortalezcamos. Hermano, termino. Esos hombres renovaron su aceite y se convirtieron en valientes, en los valientes de David. Y cuando usted estudia los valientes de David, como aquellos tres, ¿se acuerda? Aquellos tres que el rey tenía sed y dijo: tengo sed. Hermano, dice que los tres se irrumpieron y se metieron en medio de los filisteos, matando, y fueron a sacar agua del pozo, hermano.
Y la trajeron arriesgando su vida. Y David dijo, cuando le trajeron el agua, aquí está mi rey. Y David dijo que tenía un corazón enorme como el de Dios. Dijo, no, ¿cómo voy a tomarme esta agua si ustedes han arriesgado su vida? Y dice que la derramó, hermano, como sacrificio al Señor. Wow. Como el otro guerrero que le quedó la mano pegada, hermano, en la espada de tanto matar enemigos. De esos que fueron recogidos por el rey, por una unción. Entonces este día no salga de acá sin renovar su aceite y salir victorioso para las batallas que va a enfrentar el próximo año, porque las va a enfrentar. Póngase de pie, vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias. Estamos aquí delante de tu presencia y te pedimos que te glorifiques de una manera en especial. Aquí están tus héroes, Señor, hombres de batalla, de luchas, pruebas. Muchos de ellos han sido derribados, pero nunca han sido destruidos. Te pido que te glorifiques, Padre. El altar va a estar abierto acá si te quiere adorar a Dios. Oh Señor, mira, levante sus manos ahí. Padre, mira tus guerreros, tus guerreras, hombres y mujeres de Dios que han venido hoy. Glorifícate, Padre. Glorifícate. Yo bendigo a cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre, que renueves nuestro aceite por tu Espíritu Santo. Y que nosotros estemos dispuestos a recibirlo delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que te glorifiques en este día, en cada uno de tus hijos, Señor, que está acá, que ha venido hoy a acompañarnos a finalizar este año. Gracias por darnos un año más, Señor. Gracias por alcanzar un año más en esta nación. Bendita sea tu misericordia, Padre. Gracias por tus hijos. Te pido que tú, mi amado Espíritu Santo, renuevas en el nombre de Jesús.